Y ahora sí, te escucho, Jesús. ¿Cómo hacemos? Por la definición de la derivada. Sí, pero nosotros tenemos que demostrarlo a través del límite Por del eso, o sea, cociente, por la definición sería del cociente incremental. incremental, exactamente. Entonces, ¿qué ponemos? ¿H o delta de X? ¿Cómo lo has demostrado vos? Cualquiera, o sea, estamos manejando delta de X, creo. Aquí, Delta X, bueno, delta de X, el incremento que tiende a cero de la función incrementada ujú. menos la función sin incrementar sobre el incremento, delta de X. Bien, acá vamos a poner cuál es nuestra f de x, que es la función raíz cúbica de x, y acá vamos a poner la otra función, que es la función incrementada, que es la variable aumentada en un delta de x, en el incremento. Entonces, raíz cúbica de x más delta de x. Bueno, ¿qué hago, Jesús? Bueno, al reemplazar en la fórmula del cociente incremental, Bien, entonces quedaría hacemos, igual al límite de delta de X, sí, que tiende a cero, sí, de raíz cúbica de X más delta de X, sí, menos raíz cúbica de X bien, sobre delta de X. sobre el delta de x, que es la variación de la variable. Perfecto. ¿Cómo sigo ahora? Y por lo que se puede visualizar, no sé, mi punto de vista, se podría una diferencia de cubos La para poder, diferencia, para poder levantar, sacar, cancelar la raíz cúbica. porque si pasamos al límite, ¿sí? Esto nos va a quedar a delta de x lo reemplazo por 0. Entonces me va ¿Sí? a quedar raíz cúbica de x menos raíz cúbica de x sobre 0. Pero sobre cero quedaría una indeterminación. Entonces nos estaría dando una indeterminación. Tengo que levantar esa indeterminación. Me dice Jesús que tendríamos una diferencia de cubos. ¿Puedo escribirlo así por ahora? Diferencia de cubos. Porque hasta ahora yo conocía diferencia de cuadrados. Se puede Que aplicar el quinto caso de factoreo. exactamente. ¿Quién habló? Ahora Muruchi, profe. Muruchi. Entonces, espera que yo voy anotando. Ruiz Muruchi. Bueno, entonces, me dice que tendremos que aplicar en realidad el sexto caso de cuando teníamos, ¿se acuerdan que podíamos tener binomios de potencias de igual exponente, pero ese binomio podía tener un exponente par o podía tener un exponente impar? ¿Se lee acá? Se visualiza más ¿Poco? Eh, eh, tipo, Supongo, córsalo un poco a la izquierda. Hay una parte que Ahí, no se ve. Sí, ahí ahí, está bien. ahí. Bien. Entonces, podríamos tener una suma de las potencias de exponente par, podríamos tener una resta de las potencias de exponente par, podríamos tener una suma de potencias de exponente impar, y podríamos tener una resta de potencias de exponente impar. O sea, par e impar a su vez nos daba dos posibilidades más, suma y resta, suma y resta. Lo que tenemos que buscar es por quién vamos a dividir, o sea, por qué binomio va a ser divisible. Y teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que divisibilidad nos implica que encontrar un binomio a partir del cual nosotros hagamos la división, o sea, busquemos el divisor, y este divisor, ¿sí? Al dividirlo, este polinomio, en el divisor, el resto nos dé 0. ¿Para qué? Para que se pueda expresar a este binomio como un producto.
Y si lo podemos expresar como un producto, lo podemos simplificar. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? 9 dividido en 2. ¿Se lo puede dividir en 2 al 9? Sí, pero no daría resto, ver. no daría resto cero. A ver, pero ahora te pregunto, 2 es 9 es divisible en 2, o sea, su resto nos va a dar No da 0, cero, no, no no. da 0. No es ¿Por qué? múltiplo 9 de 2. Claro, porque 9 no es múltiplo de 2. Nos daría 4 por 2, 8, al 9 va 1. O sea, si yo quiero escribir al 9, que sería este binomio, sería escribirlo como el producto del cociente por el divisor 2 por 4 más 1. más 1. Entonces nos queda como operación principal una suma. Y yo no quiero que sea una suma, yo quiero que sea un producto para que yo pueda simplificarlo. Entonces si a 8 lo divido en 2, me da de 4. 4 por 2, 8, al 8 van 0. El 8 lo puedo escribir como 2 por 4. Entonces, acá la operación principal es una multiplicación. Entonces, lo que nosotros buscamos es un divisor, ¿sí? Que cuando hagamos la división el resto sea 0, o sea, que sea divisible y el resto de 0, para que se pueda convertir en multiplicación. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. 2, 3. ¿Y el resto? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Lo vimos en el curso de ingreso, ¿te acuerdas, Joana? Que estaba este cuadrito en el cuadernillo del seminario de ingreso. Y eran todos los casos de factoreo. Este era el 6º caso de factoreo. Bien. Borro acá porque voy a necesitar. Si yo tengo, por ejemplo, una suma, podrías decir x al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuál es el divisor que yo voy a tener que tener en cuenta para que al hacer la división este polinomio quede expresado como un producto? En este caso no hay ningún divisor, no hay ningún polinomio, no hay ningún binomio, o sea, no hay divisor, porque que nos dé resto 0, sí lo podemos hacer y nos podrá dar un resto, pero no es divisible por ningún número. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado va a ser positivo. Y sumado nunca me va a dar 0. Entonces, lo que estamos aplicando acá es el teorema del resto. Si yo meto el 2 acá, 2 al cuadrado es 4. 4 más 4 va a dar 8. No se va. Si yo pongo menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. 4. Más todo exponente, toda potencia que tiene exponente par, el resultado es positivo, o sea que nunca se me va a anular esto, nunca voy a tener 0, porque estoy aplicando el teorema del resto, ¿no? Bien, cuando es resta de pares, por ejemplo, podría poner menos 5 al cuadrado. Esto nosotros lo hemos visto y hemos determinado que era mucho más fácil, en vez de trabajarlo con el 6º caso, trabajarlo a partir de qué caso de factoreo. De la diferencia de cuadrado. De la diferencia de cuadrado. Entonces, este tiene dos divisores. Se puede dividir en x más 5 o en x menos 5. Si yo a esto lo divido, a este polinomio lo divido en x más 5, me va a dar como resultado x menos 5. Si yo a este polinomio lo divido en x menos 5, me va a dar x más 5 y el resto 0. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a este lo podemos trabajar dividiéndolo
el binomio suma o en el binomio resta de las bases, siempre y cuando los exponentes estén expresados iguales, o hacer directamente diferencia de cuadrado. Bien, si yo tengo una suma de potencias de exponente impar, entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, yo puedo tener x al cubo más 27. 27 es 3 al cubo. Acuérdense que tiene que quedar expresado como sumas o restas de potencias de iguales exponentes. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que este. No. Este. El ingeniero Paz que está haciendo el examen y está buscando toda la biblioteca parece que va a dar con un H. Bueno, cuando teníamos impares, el divisor era se podía dividir por la suma de las bases. Si es impar y suma, divido por la suma. Y si es impar y resta, por ejemplo, a la quinta menos 2 a la quinta, el divisor va a ser la resta de las bases. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo acá Jesús es que tenemos esta expresión como A y esta otra expresión como B elevadas al cubo. ¿Sí? Eso es lo que nos está planteando él. La elevamos al cubo y que veamos qué podemos obtener. Este es el resumen del sexto caso de factoreo. Sexto caso, sumas y restas de potencias de iguales potencias. De la misma potencia. De igual exponente. Este caso lo vimos en el seminario de matemática. Entonces, fíjense cómo todo lo que hemos revisado comienza ahora a tener valor, ya tuvo significado y apareció como un contenido intrínseco en los intervalos, en valor absoluto, luego en funciones, en límite, y ahora vuelve a aparecer en derivadas. ¿Sí? La clase la estoy grabando, así que de esto se tienen que acordar. ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero que me diga, yo lo borro, y yo quiero que me diga cómo seguimos. ¿Cómo sigo? Y tomamos como A y B a la, Sí. a la raíz cúbica de x más delta de x. X más delta de x tomamos Sí. como A. Entonces, acá vamos a poner diferencia de cubo y vamos a poner directamente que A es x más delta de x y B es x. ¿Eso hago? Sí, pero necesitamos poner la raíz cúbica. Ponemos la raíz cúbica. La raíz cúbica. Bien. ¿Y ahora? Y ahora es para que se guíe a modo de ejemplo. Hay que Bien. multiplicar, ¿Cuál sería el divisor? el divisor ¿Por cuál? sería A menos B. A menos B. menos B. Perfectamente. A menos B. Entonces, todo esto se va a dividir. ¿Cuál va a ser el divisor? Sería el polinomio completo de A al cubo menos B al cubo. El divisor es este. Sí, el divide. El dividendo es este. Exacto. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hago, Muruchi?
Tendríamos que completar primero el polinomio, sería. Bueno, Tenía entonces, decime qué pongo. a al cubo Al cubo más más, 0 al cuadrado bien, porque toma a la indeterminada o al x, lo toma como a. Esto es lo mismo que poner x al cubo. Lo va ordenando en función de x, en este caso lo va ordenando en función de a. Por lo tanto, b al cubo es una constante o el término independiente, ¿sí? Entonces, al cubo, al cuadrado, 0a, más y de ahí tenemos que poner este valor que no es, no depende de la variable, tiene la variable elevada a la 0, que sería b al cubo, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué hago? Y todo eso se lo deriva por la solo, a menos b. sí, por la base Por la base. se lo ¿Qué- divide. qué- Podríamos ¿Cuál? aplicar Ruffini. Es un fin, perfecto. Tenemos que aplicar regla de Ruffini, perfecto. Entonces, si el divisor es a menos b y el polinomio toma como indeterminado, como incógnita, a, entonces quiere decir que tenemos que tomar el término independiente cambiado de signo. De signo, Entonces, exactamente. ¿qué va a quedar? Sería B positivo. B, positivo. Y entonces acá ponemos los coeficientes numéricos. O sea, De acá A va sería 1, 0, 0, menos b al cubo. Bien. ¿Qué hago con el primero? Lo baja y lo multiplica por b. Bien. Y lo multiplicamos por b. Todavía no hemos aplicado a esta expresión. Estamos trabajando como resta de cubos. 1 por b, b. b. Así nos queda b. Sumo o resto dependiendo de los signos. Vuelvo a multiplicar. b por b, b cuadrado. B cuadrado. O b cuadrado. Así, sumo o resto dependiendo de los signos. B cuadrado. Esto es más, esto es más, y esto es más. Me da B al cubo. Positivo. Y así, estos dos se cancelan y me da 0. Esta es la pista de que lo que yo hice está bien, porque el resto tiene que ser 0 para que esto se convierta en multiplicación. Pero ahora yo tengo que transferir esto a esta expresión, a la raíz cúbica. ¿Cómo hacemos? Sigo acá, tengo que demostrarlo. Sí. Bien. ¿Cómo hacemos? Volvemos a poner la misma expresión del límite de delta de x. Sí, bueno, pero no lo quiero copiar. Ya, decime qué voy poniendo. Este es un cálculo auxiliar. Completamos, El cociente completamos el cociente. Eso. va a ser 1 a en un grado Cuadrado menos al cuadrado más más a b b por a, a b va bajando el exponente de a, ¿sí? Y va subiendo el exponente de b, más b más por b a, cuadrado. b cuadrado por No, no, a. no, profe. No, no, no. Se confunde así. Más b cuadrado. Para completar. Bien. Entonces, fíjense, se va ordenando en función de a, porque a es lo mismo que x, es la variable. Entonces queda un trinomio cuadrado, pero que no es perfecto, porque para que sea perfecto es la raíz de este y la raíz de este, y este tendría que ser el doble producto de los resultados de las raíces, tendría que ser 2 por a por b. No es un trinomio cuadrado perfecto, es un trinomio nada más. Ahora, entonces nos va a quedar límite delta de x que tiende a 0. ¿Qué hago? ¿Qué escribo? Tiene que escribir la expresión, la Entonces, la base misma por el expresión de polinomio. arriba que está, y hay que el completar todo eso, cociente, reemplazar. el, Hay que reemplazar, el, multiplicar por el esta, cociente. esta resta que yo tengo acá de 2 raíces cúbicas, ¿sí? ¿Cómo las reemplazo?
Co- Espere, profe. ¿Cómo, profe? No, no Lo entendí quiere de lo que Claro. modo quiso. desarrollado o Yo tengo la simplificado. resta, ustedes me dijeron, haga la resta de cubos. La Sí. resta de Sí. cubos aquí va a ser igual. A al cubo A menos B al cubo va a ser igual. va a ser igual a A menos B A menos A B, menos B por el el cociente. cociente todo el que cociente. acabamos. Al cuadrado más Más B por B por A A más B al cuadrado. más B al cuadrado. Bueno, pero eso yo lo quiero traducido con las raíces. Sería raíz cúbica de x más delta x. X más delta de X, ese es nuestro A. Ese sería nuestro A, exactamente. Pero está elevado Al cubo. Al al cubo. cubo. Menos el Raíz Menos cúbica de X. menos el B, menos B sería el término B independiente. al cubo. Exacto. ¿Sí? Entonces esto nos queda Raíz cúbica raíz cúbica de x de X todo al cubo. todo al cubo. Esto, ¿a qué es igual? Profe, no se visualiza en la parte de arriba. ¿No? Ahí lo Mm. corren. Lo corren. Espérenme 2 segundos. Ahí lo levanto. Ahí está. Bueno, ¿qué hago ahora? Se simplifican las raíces. Se simplifican las raíces. Sí, pero está incompleto arriba. O sea, porque si usted ha hecho un artificio matemático, debe multiplicar numerador y denominador por el cociente de lo que quedó de la regla de Ruffini. O sea que abajo quedaría como A al cuadrado más B por A más B cuadrado, Sí. en modo desarrollado completo. Por esto. Porque Sí, si yo tengo una resta de cubos, bueno, tengo que ver cómo lo organizo. Ujú. Bueno, Sí, ¿cómo porque lo organizo? como usted tomó como divisor la parte de arriba, o sea, raíz cúbica de x más delta de x menos raíz cúbica de x, eso se toma como el divisor. Ahora falta el cociente. Entonces, ¿pongo el 3 o no pongo el 3? Ahí está bien, pero abajo debe completar, abajo en el denominador, Es debe completar con el cociente. Bueno, Claro, con el cociente que acabamos de sacar con Porque si Ruffini. no, no, o sea, quedó no es no hay una igualdad. cociente, es el cociente por el No hay una divisor. igualdad ahí. Pero Bueno, ya entonces, quedaría por el ¿cómo cociente. hago para escribir el cociente por el divisor? Que es lo que yo tengo acá. Quedaría en el numerador, si vamos en forma desarrollada, ¿quiere usted? Sí, ¿Pero va a alcanzar? no sé. No, bueno, realmente quedaría raíz cúbica Sí, raíz cúbica de x más delta de x, de X más delta de X. sí, Ese es A. y Menos B. menos b, que sería raíz cúbica de x, Bien. Todo esto por por, sí, raíz bueno, cúbica raíz cúbica de x más delta de x, de elevado todo ello al cuadrado. X más delta de X. Todo esto elevado al cuadrado. Al cuadrado, sí. ¿Se ve? ¿Sí? No, ya no. No, ya no se ve. Ahí va. Profe, pero ¿no Sí. sería más sencillo directamente? Por ejemplo, ya hicimos arriba el límite Ajá. de delta de x que tiende a 0, que es igual, o sea que, bueno, que no visualizo bien la pantalla. Sí. No se ve, profe. Ahí está. ¿A dónde? Que Acá no es se ve. raíz, arriba, ya lo veo. Que es raíz cúbica de x más delta de x al cubo menos Sí. eh, raíz cúbica de Raíz x cúbica de todo X. al cubo sobre delta de x. Sí. Directamente podríamos multiplicar a delta de x por el cociente de Ruffini, porque lo que está haciendo en el límite de delta Sí, de x que tiende a 0 es lo mismo que está arriba. eso, profe, le decía a mí. Bueno, entonces, ¿cómo? Eso le decía O sea, a mí. lo que usted está haciendo abajo, lo que le estoy dictando,
Es la Sí. forma Claro, desarrollada de claro, la lo factoriza, lo está de arriba. factorizando. Nos falta Esta multiplicar. es la factorizada, ¿sí? Sí, Ajá, sí, exactamente. Me está exactamente. faltando. B Ponele por Claro, le A faltaría el cociente, claro, el para cociente igualar, el cociente faltaría abajo. más en el B por denominador. A Raíz más cúbica de delta de x raíz más cúbica x, de delta de X sí, más x. más X. Vos reglas eso. Por Sí. Sí, raíz cúbica de correcto. x Raíz cúbica de X. Sí. más Y ahí me queda más. raíz cúbica de x, todo ello elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Poner raíz cúbica de X al cuadrado es lo mismo que poner raíz cúbica de X todo al cuadrado. Es lo mismo. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pongo en el denominador? Delta de x por Sí. el cociente que puso arriba, que sería toda la parte que hizo antes, todo eso, sí. Bien. Todo esto. Entonces pongo por raíz cúbica De X más delta de X al cuadrado más, esto sería un corchete, ¿no es cierto? Porque para separarlo del paréntesis. Más raíz cúbica de delta de X más más X X por raíz cúbica de X más raíz cúbica de X elevado al cuadrado. Bueno, y Eso ahora, es eso es lo que decíamos, profe, anteriormente, para que quede completa la de arriba que hizo. claro. claro, Ahí no hay una multipliqué igualdad. la expresión por el mismo número, este y por este. Sí. Esto es lo que tenemos acá, pero no es igual a esto. No, porque falta el denominador, faltaba el Claro, cociente, multiplicar por el cociente. exactamente, eso es lo que decíamos en vez de eso. Ajá, Ella lo factorizó abajo, pero arriba sería lo mismo, pero solamente que en el denominador faltaría multiplicar por el cociente que sacamos con Ruffini. Por el ¿entiende? cociente de Ruffini. ¿Y a dónde está el cociente de Ruffini? ¿Cuál es el cociente de Ruffini? Lo que Ya lo acabamos multiplicó, de, es eso. claro, lo que acabamos de Acá. multiplicar. Todo eso. Ahora, bueno, yo voy haciendo lo que ustedes me dicen, no sé. Bueno, ahora quedaría la misma expresión de arriba que puso usted, pero el denominador está Pone multiplicado por el cociente. exactamente, eso es lo que El decíamos. denominador por el cociente. Me falta entonces No, ya está, ahora quedaría límite de delta de x que tiende a 0, límite delta de X que tiende a 0 de quién. raíz, todo entre paréntesis, Sí, abre paréntesis, sí, raíz cúbica sí, de x más delta de x, sí, cierra paréntesis, eleva todo el cubo, sí, menos, sí, abre paréntesis, sí, raíz cúbica de sí, x, todo ello elevado sí. al cubo. Todo esto elevado al cubo. Ahora, todo ello dividido en delta de x Todo esto dividido en delta de X. por el cociente de Ruffini, que sería, abre corchete, todo eso. Abrimos corchete. Todo esto. Todo eso, sí. Bueno, entonces raíz cúbica de X más delta de X al cuadrado. Muy bien, sí. Sí, Más ya le dictan. Más acá este corchete. Sí, raíz cúbica de x más delta de x, o es lo mismo, más por, por raíz cúbica de x, sí, más raíz cúbica de x, todo ello elevado al cuadrado. elevado al cuadrado, cierro. Y cierro Bueno, corchete. Esa es la ya, igualdad que le planteamos anteriormente. ajá, bueno, ¿y Eh, ahora qué hago? Y ahora se simplifican las raíces. ¿Qué raíz? Ah, esta, La potencia de la raíz. la potencia con la raíz, la potencia con la raíz. Y Bueno, quedaría
¿qué me queda? Veamos qué me queda. Queda x más delta de x menos x sobre delta de x, y esto le voy a poner A mayúscula, para no copiarlo dos veces. ¿Sí? Por A mayúscula. Ahora se cancela este con x este. menos x, ¿Sí? y se simplifica delta de x con delta de x. Bien, entonces me va a quedar límite delta de x que tiende a 0 de 1 sobre lo que tenemos acá, A. No se visualiza. A ver, ¿no se ve? Ahí vamos, ¿verdad? Ahí está. Raíz cúbica de lo que nos quedó, x más delta de x, esto es elevado al cuadrado, ya no voy a poner este corchete, raíz cúbica de delta de x más x por raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Bueno, pasamos al límite. Hacemos el reemplazo de delta de x por 0. Esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Y ¿no tengo más delta de x? No. Entonces, veamos qué nos queda. Nos queda 1 sobre. Si yo acá a x más delta de x, que es 0, le sumo a x 0, ¿cuánto me queda? ¿Cómo, profe? Reemplazamos por el delta de x Quedaría... Que vale 0, quedaría raíz cúbica de x al cuadrado. Raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, más Raíz cúbica de raíz x cúbica de x por raíz por raíz cúbica de cúbica de x. Bien, más raíz raíz cúbica de x todo al cuadrado. Y esto que tenemos acá, ¿a qué es igual? A la raíz cúbica de x todo al cuadrado. multiplicado. Entonces tengo una vez la raíz cúbica de x al cuadrado, otra vez la raíz cúbica de x al cuadrado y otra vez la raíz cúbica de x al cuadrado. Tenemos 3 veces Esto raíz nos va a cúbica. dar 1 sobre 1 más 2 más 1, 3. 3 raíz cúbica de x al cuadrado, o lo que es lo mismo de la raíz cúbica de x al cuadrado, el cuadrado adentro o el cuadrado afuera, que era lo que yo les decía acá. Puedo ponerlo de esta manera, o puedo ponerlo de esta manera. ¿Sí? Y esto que tengo acá es lo que ustedes obtuvieron allá por tabla. O sea, que aplicaron, a ver qué aplicaron. La definición del límite, llegaron a una indeterminación, tuvieron que aplicar el sexto caso, hacer resta de potencias de exponente impar en exponente 3, ¿sí? Que les daba dividir por la base de esas potencias restadas, y luego comienzo a trabajar ya, esto es pura álgebra, multiplicar y dividir por todas las expresiones, esta expresión y esta expresión son iguales, estamos multiplicando por lo mismo, y bueno, se empiezan a simplificar, y ¿qué más? Acá se cancelan, se simplifican, acá pasamos al límite, nos queda una raíz cuadrada de, una raíz cúbica de x al cuadrado, una raíz cúbica de x al cuadrado, o la raíz cuadrada de la raíz cúbica de x al cuadrado, no la raíz cúbica, sino
la potencia al cuadrado de la raíz cúbica de x, que es lo mismo que ponerle el exponente al radicando, y contamos que hay 3 veces la misma expresión, y nos da el resultado de la demostración. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Está complicado este, ¿no? Sí, bastante. Menos mal que ya tenemos las tablas. Es laborioso, lleva muchos Bastante. contenidos para aplicar. Muy tedioso. Muy tedioso, no sé si tedioso, sino que hay que irle buscando la vuelta de qué podemos aplicar para levantar esta indeterminación, porque hasta acá todo viene bien, pero el problema era entender que esto era una diferencia de cubos. Ujú, sí. ¿Sí? Bueno, dudas. Pero no tiran las cosas. Me pegan. Perdonen que les dé la espalda, pero bueno. Ayer, el lunes, uno de los chicos lo encontró en YouTube y lo pasó automáticamente. Yo le pasé el anfitrión, lo compartimos al anfitrión y lo fue pasando la explicación sin la necesidad de que nosotros escribiéramos todo esto acá. Pero bueno, acá estuvo interesante porque lo tuvimos que escribir. ¿Sí o no? ¿Dudas? Borro. Y había otra función al cual le tenían que ustedes calcular, demostrar la derivada utilizando la definición de derivada como límite del cociente incremental. ¿Cuál era ese otro? Yo no la recuerdo, profe. ¿No? No, sinceramente no. Yo no sabía que había clase de Nadie se recuerda. No, pero usted dijo dos, es verdad. La raíz cúbica Eran de dos. X. No sé si era logaritmo de X, creo. Logaritmo de X. O seno de X. Seno de X. Seno de X era Esa la era, creo. otra. Creo Yo que, no me creo acuerdo, que sí. Yo creo que era una función trigonométrica, sí. Bueno, entonces lo que nosotros necesitamos demostrar era que si f de x es el seno de x, f' de x va a ser igual a ¿qué? Por tabla. Al El coseno. profe no se visualiza. Al coseno de x. Sí, está abajo, estamos abajo. ¿Puedo levantar ya la pantalla? Ahí está. Sí, profe. Ahí está. Bien. Esto es por tabla, pero nosotros necesitamos expresarlo a través de la definición como límite de delta de x que tiende a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. Bien, pero acá ¿quién es f de x? Seno de X. Seno de x. Seno de un ángulo que se llama x. Y f de x más delta de x. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la función incrementada? Seno de X más delta de X. Exactamente. Que es otro ángulo diferente a x. Este es x más delta de x. Este es un ángulo y este es otro ángulo.
Bueno, entonces esto nos va a quedar límite de delta de x que tiende a 0, de la función incrementada, seno de x más delta de x, menos la función sin incrementar, seno de x, sobre el delta de x. Bueno, seno de 0. No, perdón, delta de x tiende a 0. Entonces esto nos daría 0, nos quedaría seno de x menos seno de x, si esto vale 0 y esto vale 0. Quedaría 0 sobre 0, porque el delta de x Exactamente, porque nos quedaría seno de x menos seno de x. claro. Nos estaría dando una indeterminación. Y bueno, ahí quedaba el tema de cómo resolver esa indeterminación. Y yo les pedí que buscaran cómo cuál es la identidad trigonométrica de la resta del seno de dos ángulos. De la suma, ¿no sería? No, porque es la resta. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que este es un ángulo, seno de x, lo vamos a considerar alfa, supongamos, menos, perdón, es al revés. Seno de x más delta de x, este lo consideramos un ángulo, le llamemos alfa, menos seno de x, este lo consideremos otro ángulo, lo llamemos beta. Entonces sería que ustedes tendrían que buscar la diferencia del seno, la resta del seno de dos ángulos diferentes. Google. Profe, ¿puede ser que sea el seno de alfa por el coseno de beta? Dale. De nuevo. A ver, léemela yo. El seno de Léemela alfa antes de que yo la escriba. Seno de alfa. por el coseno de beta menos el seno de alfa, de beta, perdón, por el coseno de alfa. No. Porque, Joana, es la resta del seno de dos ángulos diferentes. No nos va a llevar a esa expresión. Este es un Sería ángulo y 2, a ver, 2. 2, bueno, completo primero. O sea, la Sí, igualdad me refiero, sí. para que quede Igual. A ver, completo. 2 2 por por seno, seno de quién. abre paréntesis, Sí, de alfa, usted lo dice, alfa menos beta, menos beta dividido en 2, dividido en 2. cierra paréntesis, ¿Sí? O sea que es el la coseno, resta, Joana, de los dos ángulos, pero nos pide la mitad de la diferencia de estos dos ángulos que tenemos acá. ¿Está bien, Joana? Sí, ¿Lo sí. estás viendo? ¿Sí? Por coseno coseno. ¿De de, quién? de alfa más beta, Los mismos ángulos, Joana, pero ahora sumados y divididos en 2. Esa es la equivalencia de la resta del seno de dos ángulos diferentes. Es un producto entre la resta, la mitad de la resta de los ángulos, el seno, y el coseno de la suma de, de la mitad de los dos ángulos. Bien, ¿quién es alfa acá? Dijimos que alfa era x más delta de x. Y beta es x. Entonces vamos a esta
equivalencia trigonométrica, yo estoy escribiendo acá, estoy remarcando acá, es la que nosotros vamos a suplantar acá. Entonces vamos a decir límite delta de x que tiende a 0 de el seno de la resta del seno de dos ángulos, nos va a quedar esto. Pero acá alfa y beta lo vamos a tener que reemplazar por nuestra nomenclatura, que es x más delta de x, y el otro ángulo es x. Entonces va a ser, esperen que acá tiene que ir a la altura de la línea de fracción, delta de x que tiende a 0. Bien, entonces acá nos va a quedar, no voy a poner la línea hasta que, por si no, no va a quedar muy largo. Bueno, esta resta que yo tengo acá, la voy a suplantar por esta expresión. 2 por el seno alfa. ¿Quién es alfa? Delta de x más x. X más delta de x, perfecto. X más delta de x. ¿Me va siguiendo, Joana, lo que estoy haciendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Y ahora dice Joana, menos beta. ¿A quién le hemos llamado beta? A X. A X. Entonces acá vamos a restar X. Todo esto sobre 2. Por Saúl, coseno de alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es x más delta de x. X más delta de x. Bien. Y ahora dice más beta. Más x. Más Todo x. sobre 2. Todo sobre 2. Todo esto sobre, hemos hecho solamente la resta, sobre Claro, delta de x. todo delta de x. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende lo que Sí. hemos hecho, Leandro? A ver, no sé si está en el chat. Sí. Cristian. ¿Se fue Cristian? Manuel Díaz. Se fue Manuel Díaz. Martina. Están todos durmiendo, llaman. Sí. Manuel Díaz, Martina no existen. Melina. Martina sí existe. Bien. ¿Y Melina? ¿Y Vergara? Epa. Está. Bueno, más o menos está queriendo. ¿Qué hemos hecho? Hemos transformado esta resta del seno de dos ángulos diferentes en una equivalencia que ustedes la tienen al final del cuaderno de trabajos prácticos, que yo se las copié, para que ustedes la tuviesen en una hoja que la pudiesen cortar y la pudiesen trabajar cada vez que comiencen a realizar la parte práctica. Por supuesto que ni la tabla, ni las equivalencias trigonométricas, ni las identidades trigonométricas, nada de eso. ¿Y existirá la resta del coseno de dos ángulos diferentes? Si yo tengo que la resta del seno de dos ángulos diferentes me da 2 por el seno de la resta dividido en 2 por el coseno de la suma de los dos ángulos dividido en 2,
existirá la resta del coseno de un Sí, profe. ángulo, ¿sí? ¿Y a cuánto es igual? ¿Tiene una igualdad? Sí, es igual a menos 2 por Menos seno, 2. todo por alfa más beta sobre 2 por el O seno. sea que se cambia acá, seno, dice el 2, aparece el 2, Menos 2. pero con signo negativo, para Exacto. cuando tenemos coseno. Y acá nos dice que en vez de restarlo a los ángulos, que sea el seno de la suma de los dos ángulos dividido 2. Eso Sí, me decía. es lo mismo, solamente que le cambia el signo al 2 y los dos son seno en vez de seno y coseno. A ver, entonces nos queda el seno de ¿quién? De alfa menos beta dividido 2. Sí, Sí. En vez de ser coseno, acá queda seno también. seno. Pero en vez de ser resta de los ángulos, es suma. O sea, esto queda igual, y acá lo único que se cambia es seno. Y el 2 por menos 2. No, profe, es suma y resta, al revés. Suma Eh, y resta. Así, Pero los dos son seno seno. y seno. Ajá. Seno de la suma y seno de la resta. O sea, que lo pongas acá la suma y que lo pongas acá la resta o al revés, es lo mismo, porque los dos son senos de Sí, ese sí. argumento. ¿Sí? Sí, yo De la escuché que dijo resta suma en ambos. ¿Cómo? Perdón, Había profe. escuchado que dijo suma en ambos. ¿Me escucha bien? No, cambiamos acá Sí, 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 comprendí. ¿sí? Y le Sí, cambiamos el signo acá, ok. ¿está? Sí, profe. Porque por ahí digo, sí, por ahí se me va la camioneta para medio del campo. A ver, ¿y ahora qué hacemos acá? Miren, el argumento esto no lo puedo operar con nada de afuera, tiene que estar operado dentro del, resuelto dentro del paréntesis. Porque este es el ángulo, este es el argumento. ¿Qué podría hacer ahí? Adentro del seno se podrían cancelar Exactamente, cancelo X. X con X. Entonces me va a quedar, Saúl, límite de delta de X que tiende a 0, de 2 por el seno de delta Delta de de X X sobre 2. sobre 2. ¿Qué hacen los alumnos cuando nosotros pedimos la demostración del seno, de la derivada del seno? Simplifican este 2 con este 2. Incorrecto. ¿Por qué? Porque este es el ángulo. Este es el ángulo alfa. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con la operación 2. ¿Por qué? Porque el seno es el seno de un ángulo. El ángulo es la mitad de delta de X. Yo no puedo simplificar este 2 que está formando parte del argumento con este 2 que está multiplicando a toda la expresión. Así que cuidado, porque acá podríamos haber dicho este 2 y este 2 se simplifican. ¿Se entiende? Nos tiende a llevar a esa conclusión de que este 2 y este 2 lo puedo simplificar, pero este 2 está multiplicando todo, mientras que este 2 me está indicando que yo voy a calcular el seno de la mitad de delta de X, siendo delta de X un ángulo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, bien. Y acá, sí, Joana, te escucho. Una consulta media Sí. burda. No importa. Vos decís. ¿No es lo mismo hacer el seno de alfa menos el seno de beta igual al seno de alfa menos beta? No es lo mismo, ¿no? A ver, decime, el seno de alfa menos beta No es sobre lo 2, mismo. No, no, no es lo no. mismo. Yo A ver, pregunto si sí. el seno de alfa menos el seno de beta no es igual al seno de alfa menos beta. Claro, no.
vos decís que si de hacer el seno de alfa menos beta es lo mismo que hacer el seno de alfa menos el seno de beta. ¿Esto me decís? ¿Sí? No se puede hacer, porque acá el ángulo es la resta de dos ángulos. Suponete que este sea 100 menos 60. ¿Está bien? Cuando vos tengas dudas sobre las identidades trigonométricas, Joana, reemplaza a las letras por ángulos en el sistema sexagesimal. Acá te quedaría seno de 40 grados. ¿Está bien? Y acá sería el seno de 100 grados menos el seno de 60 grados. Entonces, haceme cuánto vale el seno de 40, si tienes calculadora ahí, o alguien tiene calculadora. Para que lo demostremos, Joana, numéricamente, porque por ahí con los números lo ves mejor. Sí. ¿El seno de 40 cuánto es? 0,75. 75, ahí lo dejemos. Sabemos que el seno de cualquier ángulo va a estar entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Que teníamos teníamos así, ¿sí? Acá pi y acá 2pi. Esta era la curva, ¿sí? O sea que estaríamos por acá. Y nosotros teníamos que el dominio eran todos los reales, pero el recorrido era desde menos 1 hasta 1. Medio alto el 1, por ahí. O sea que yo sé que el seno de 40 no puede ser más de 1. Esa es una pista también. Nos tenemos que acostumbrar a estimar también. Si tengo 40, sé que no puede ser 1,7. Tendrá que ser entre 0 y antes de 1. No puede ser 1. ¿O sí? ¿Podrá ser el seno de algún ángulo 1? ¿No? A ver, haceme el seno de 90. Sí, El profe. seno de 90. El seno de 90 es igual a 1. Es igual a 1, por eso decimos que el recorrido es cerrado menos 1, 1. O sea que quiere decir que lo toma al 1 y al menos 1 como imágenes del seno de algún ángulo. En este caso, que es la cresta de esta curva, que es pi sobre 2, expresado en radianes. ¿Está bien? Ahora, seno de 100. 98. 0,98. Porque, bien, estoy pasada, sí. Menos seno de 60. 0,86. En la de 40 era Sí. Seno de 40. 4. 0,64. No me di cuenta que la tenía puesta en radianes. Ah, bien, está buena eso. A ver, de las equivocaciones vamos corrigiendo. Fíjense que me dice Joana, yo tenía en el visor expresado en radianes. O sea, en el visor ustedes tienen que, si estamos trabajando en sistema sexagesimal, tiene que estar la D o DEF. Ahora, si estoy trabajando en el sistema radial, tiene que tener la R o rad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo cambian? Mode y ponen degree. Creo que es 1, degree. No me acuerdo si sigue radial o centesimal 2 y radial 3, una cosa así. Entonces, ¿cómo lo vuelvo? Hago mode, busco que me aparezca la letra D en el visor de la calculadora. Entonces acá nos dio 0,64. Y acá, Joana, 0,98 menos 0,86. 0,12. 0,12. Obviamente no nos da igual. Entonces quiere decir que el seno de la resta de dos ángulos no es igual a la resta
del seno de dos ángulos diferentes. ¿Sí? Entonces, Joana, cuando tengas estas dudas, pásalo a números. Reemplazar los ángulos por números y hace la cuenta. Y te va a dar, ahí te va a dar la pista de que esta igualdad no es la correcta, que es otra la identidad trigonométrica. ¿Me entiendes? Sí, ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos, sigamos. Bien. Por acá, el coseno, pero este coseno le puedo hacer algo más. Tengo X y tengo X, las puedo sumar a esas X. ¿O no? Sí, lo puedes sumar, quedaría ¿Cuánto me va a dar? 2x 2X más delta de X, porque no puedo cancelar ni simplificar nada, sobre 2. Sobre delta de X. Bueno, pasemos al límite. Reemplacemos por 0. Este dijimos que es otro ángulo, Joana, que es beta, que es diferente a este, ¿no? Nos va a quedar 2. Voy a reemplazar por 0. Acá me va a quedar 0 dividido en 2 de 0. Seno de 0 es 0. Por cualquier número, 0. 0. Dividido en 2, 0. 0. Seno de 0, ¿se acuerdan que la curva comenzaba acá? Sí, Acá el seno de 0 es 0. Por cualquier número nos va a dar 0. Esto nos da 0 sobre 0. Nos sigue dando 0 sobre 0. O sea que tenemos que levantar esa indeterminación. ¿Puedo llevar este 2 acá? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pensé yo eso? Quiere llevarlo a un límite notable. Exactamente. Acá yo veo que hay seno de alfa sobre, acá era igual seno de X, le pongamos sobre X. El límite cuando X tiende a 0 es 1, es el límite notable. Y yo si yo a este 2 lo llevo dividiendo acá, me va a quedar seno del ángulo este dividido en el ángulo. ¿Se entiende? Entonces lo llevo a un límite notable, límite delta de X que tiende a 0 de seno delta de X sobre 2 sobre delta de X sobre 2 por el coseno de 2X más delta de X, todo esto sobre 2. Me pregunto, haberlo llevado al 2 acá, dividiendo, ¿es una expresión equivalente o me cambia el valor numérico? Es una expresión equivalente. Claro, Exacto. porque yo hice 1, yo tenía acá el 2 en este lugar, y yo hice, acá hay un 1, 1 sobre delta de X sobre 2. Esto es 1 sobre 1. Arco grande, arco chiquito, la regla de la herradura. ¿Está bien? Entonces me queda 1 por 2, 2. Y acá, eso va al numerador. Y 1 por delta de X va al denominador. ¿Sí? Entonces acá yo tengo 2 dividido delta de X. Y acá tengo 2 dividido delta de X. O sea que haberlo llevado al 2 al denominador de delta de X es equivalente a tener 2 sobre delta de X. ¿Se entiende lo que hice ahí? Acá llevé a un límite notable y acá yo hice 1 sobre 1 sobre 1 sobre, no, delta de X.
delta de x sobre 2. Entonces dice arco grande al numerador, arco chiquito al denominador. O división de fracciones. Podría haber dicho 1 dividido en delta de x sobre 2. ¿Cómo se divide en fracciones? Cruzado. Bien, bien, acá hay un 1. Entonces 1 por 2 me da 2. Y acá me da delta de x. Es lo que yo tengo acá. 2 dividido delta de x. ¿Se entiende? O sea que no le cambie el valor numérico, solamente lo acomodé para que se parezca al límite notable. Bueno, y el límite de un producto, el producto de los límites. Límite, este es otro cálculo que yo hice acá, límite delta de x que tiende a 0 de seno de delta de x sobre 2, ese es el argumento, sobre delta de x sobre 2, ese es el argumento acá, por el límite delta de x que tiende a 0 de el coseno de 2, ¿se lee ahí o se fue de la cámara? No, sí se lee. No, estamos. Bueno, todo esto ¿cuánto da? 1. 1. Es el seno de un ángulo dividido en el ángulo. Bien, cuando tiende a 0. Entonces, esto es 1, límite notable. Por, paso acá delta de x, lo cambio por 0. Esto me va a quedar 0. Entonces me va a quedar coseno de 2x sobre 2, límite delta de x que tiende a 0. Bien. Ah, no, ya pasé al límite, ya no pongo, perdón, acá. Bueno, ¿qué Claro, puedo ya hacer? pasó el límite, puedes simplificar ahí quedándonos ya Podemos coseno de simplificar x. este 2 y este 2 y me queda coseno de x. Y ahí demostré que la derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno Es el menos seno de x. es menos seno. Entonces, ahí cuando ustedes me dijeron la resta de los cosenos de dos ángulos, el 2 llevaba adelante un signo menos, o sea, estábamos hablando de un menos 2. Déjenme que me cruce. Esto está demostrado en cualquier libro que busquen, pero esto es, yo sé que esto no se los han explicado en la secundaria, no lo vimos en el seminario de ingreso, porque no tuvimos tiempo. Es una demostración larguísima, pero más allá de la demostración, a mí me interesa que ustedes por lo menos sepan a qué equivale la resta del seno de dos ángulos, o la suma del seno, o la multiplicación. Más o menos. Bueno, esto se toma en los finales. Se toma en los finales. También, ¿qué se toma? En los finales, el límite, no el límite, perdón, la función f de x, logaritmo natural de x. La derivada, ¿a qué es igual? A 1 sobre x. A 1 sobre x. ¿Sí? Esta demostración también tiene mucha aplicación de propiedades y demás. ¿Para qué se trabaja con estas demostraciones? Para ver si ustedes conocen los casos de factoreo, si ustedes conocen las equivalencias trigonométricas, si ustedes pueden ver que ahí hay un límite notable, que pueden sumar 2x,
que pueden cancelar lo que ya borré, que pueden pasar este 2 para que les quede el límite notable del seno de x sobre x. O sea, ver el manejo de la parte algebraica. Bueno, continuidad de una función, continuidad de una función derivable. Bueno, esto también se pregunta, es muy importante. Si una función f es continua, ¿tiene derivada o es derivable? ¿Es derivable? Pregunta. No sabemos. Siempre no sabemos. Por ejemplo, vamos a hablar de la función valor absoluto. ¿Sí? La función valor absoluto, ¿sí?, tiene esta característica de tener una b. Siempre para los números positivos es positivo, para los números, lo hagamos para 0, para los números negativos. Lo corramos acá. Acá, acá, acá y acá. Fíjense, la pendiente de esta recta, ¿por qué es negativa? Porque para los números negativos, el valor absoluto es siempre un número positivo. ¿Está bien? Entonces la derivada primera, acá es menor, que 0. O sea, tenemos una recta con pendiente negativa. Y desde 0 en adelante, la derivada primera es positiva. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta, la pendiente de la recta en este caso, es positiva. Entonces, cuando cambie la pendiente, nosotros podemos asegurar que los límites laterales por derecha y por izquierda van a ser diferentes, porque el límite del cociente incremental. Entonces, en consecuencia, esta función es continua, la función valor absoluto. ¿Cuándo era continua sin la necesidad de analizar las condiciones? Cuando yo asentaba el lápiz y no lo levanto más. No hay saltos, no hay cortes, ¿sí? Entonces, en este caso, la función valor absoluto, ¿opinan, es continua? O sea, ¿tengo que levantar en algún momento el lápiz o no? Es continua la No, función de profe. valor absoluto. Es continua. Es continua. Pero no tiene derivada. Entonces, podemos contestar esta pregunta. ¿Toda función, si f es una función continua, es derivable? No siempre. No siempre. ¿Sí? Entonces, podemos decir que si una función f es continua, no siempre es derivable. Vamos a poner acá. No siempre es derivable. Ahora, si una función
es derivable. Entonces, ¿es siempre continua? Sí, es siempre continua. O sea, que si una función tiene derivada, yo puedo asegurar que es función continua. Ahora, que sea continua no siempre es derivable. Por ejemplo, la función valor absoluto. Es continua, pero no tiene derivada. Profe, Sí, te escucho. ¿puede bajar un poco la cámara? No se Sí, nota lo que dice en la parte de abajo. sí. Ahora lo bajo. Vos decime cuando lo veas. Ah, ahí está bien, gracias. ¿Ahí está bien? Si es continua, no podemos Sí. asegurar que sea derivable. Pero si es derivable, podemos asegurar que sí es continua. Bien. ¿Cómo lo demostramos a esto? Es una demostración bien simple. La demostración es bien simple. Nos dice f de x menos f de a sobre x menos a. Va a ser igual a f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Es una igualdad esto? ¿Cómo, profe? ¿Es una igualdad lo que tenemos planteado acá? Sí. Sí, es el cociente incremental. ¿Está bien? No tenemos el límite. Es la variación de la función dividido la variación de la variable. Esto es delta de y sobre delta de x. Es la razón de cambio. ¿Sí? Cambia la variable independiente, cambia la variable dependiente. ¿Sí? Esta es la razón de cambio. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar el denominador al otro miembro. ¿Cómo paso el denominador al otro miembro? Multiplicando. Esto lo está dividiendo, va a pasar multiplicando. X menos A es lo que viene del otro miembro. ¿Sí? Voy a tomar límite. Límite de X que se aproxima a de f de X menos f de A igual. Límite de un producto, voy a aplicar la propiedad, producto de los límites. X que se aproxima a f de X menos f de A sobre X menos A. Y acá el límite también de este otro factor que es el que pase X que se aproxima a X menos A. Bien. Vamos a pasar al límite acá. ¿Sí? Paso al límite. Paso al límite. ¿Cuánto me va a dar? Acá me va a dar 0. Si yo paso acá al límite, esto me va a dar A menos A, 0.
0 por cualquier número, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0. Esto nos va a dar 0. Nos va a quedar límite x que tiende a de f de x menos f de a. ¿Está bien? Ahora, cuando teníamos una expresión de un límite y esa expresión valuada en el límite nos daba 0, a esta expresión la llamábamos ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la expresión de los límites que nos daban 0? Tenían un nombre medio raro. Infinitesimal. Es un... Infinitesimal. Exactamente. Es un infinitésimo o un infinitesimal. ¿Por qué? Porque nos dan 0. Todos aquellos límites que nos den 0 se van a llamar infinitésimos o infinitesimales. Entonces, lo que yo voy a hacer, Joana, mira, es x que tiende a de f de x y f de a lo voy a pasar al otro miembro. ¿Cómo va a pasar al otro miembro f de a? Está en una resta. ¿Cómo va a pasar? Positivo. Positivo, bien, f de a. Y esto que tengo acá es el límite en el punto A. ¿Sí o no? Y esto que tengo acá es f de a. Y estas son las condiciones para que una función sea continua. ¿Se lee? ¿O lo bajo? Sí, se lee. ¿Cuáles eran las condiciones para que una función sea continua? Que exista el límite, que exista f de a, o sea, la imagen de la función en el punto, que exista el límite, y la tercera condición era que el límite y f de a sean iguales en el punto A. Entonces, ¿se cumple que el límite y la función en el punto son iguales? Sí. Entonces puedo asegurar que he demostrado que una función que tiene derivada, ¿sí? Porque acá hemos estado trabajando con límite del cociente incremental. Entonces, a esta función lo que hemos hecho es calcular el límite, hemos estado trabajando con derivada. Entonces, la derivada hemos llegado a las condiciones de continuidad. Entonces, podemos asegurar esto, que toda función que tiene derivada es siempre continua. ¿Por qué? Por la demostración esta que tenemos acá. ¿Dudas? Ayosa, ausente. Almonacid, Martina estaba presente. No lo tengo en el chat, pero... Recién estaba Martina, ¿no? No la veo ahora. ¿Cuántos alumnos tengo? 14. 14 alumnos. Bien. Aragón. Presente. Listo. Aramburu. Ascuya. No tengo puesto el chat, así que no sé si por ahí escriben en el chat. Barrera Maximiliano. Presente. Bien.
Bustamante. Presente, profe. Muy bien. Lucas Casas. No. Castro. No. Cedrón. No. Chaile. No. Cícer. No. Cornejo. No. Corso Lamas. Kevin. No. Peralta, sí. Darwin Yamal, si te Presente, vi por profe. ahí. Sí, Sí. perfecto. Díaz Manuel, si te vi, perfecto. Díaz Roxana, no. Díaz Tomás, no. Flores Alexander, no. Frati, no. Fuentes Guzmán, no. Gaitán, Gambarte, no. Gómez Mercado, no. Gómez Vera, Gorosito, Herrera Ezequiel, Díaz Juárez, Lobrinsevich, Luna, Martínez Federico, Medina Darío, Medina Sofía, Müller, ausente Müller, no lo veo hace mucho. No, él Muruch, dejó, profe. ¿dejó? Sí, hablé con él y me dijo que él era muy difícil, así que iba a estudiar otra cosa. Ay, qué pena. Pero tendría que haber terminado el año, y ya que estaba, no le queda nada. Por lo menos terminar el año y aunque sea regularizar alguna materia. Háblalo y decirle que vuelva a clase, aunque sea que haga alguna materia, cosa que le sirva de base para el próximo año, le elija lo que elija. Bueno, ya a ver si lo puedo convencer. Sí, sí, convencelo. Nieto González, aunque esté libre, aunque venga a algunas clases, pero el tema es que no deje de conectarse para que por lo menos le suenen los temas. Olivera, Pedraza, no. Ahí puso presente Sí, en el profe. chat, Sí, profe. está Pedraza. ¿Está en el chat? Ah, Sí, bien. por el chat. A ver quiénes me pusieron. Melina, Pedraza y Manuel Díaz, sí. Vergara, Santiago también. Joana, sí. Quispe, no. Ramírez, Reynoso, Ruiz, Saldis, Sanagua, Me puse Sánchez, presente, ¿no es cierto, profe? sí, sí, Ok. ya. Sí, ya te puse presente. Sánchez Martín, Lautaro, Cisterna, Toniuti, Torres, Valdés, Agustín, no. Baquel, ¿Baquel está o se ha ido? No está ausente. Vega Díaz, no. Vega Herrera, no. Vergara, era el que me había puesto, sí, Vergara Santiago. Bien. Videla, no, y Villafañez, no. Bueno, entonces tengo como presentes
14. Bien. Bueno, ahí dejamos. Intenten ver la demostración del logaritmo para la próxima clase. Y la próxima clase necesito que descarguen el graficador en la computadora o en el celular. El Graphmatic o el GeoGebra. GeoGebra o algún graficador. ¿Sí? En el celular puede ser el Winplot, hay un montón de graficadores para matemática. Cualquiera de los que ustedes utilicen, de los que descarguen, el que sea menos pesado, que les utilice menos memoria, va a estar perfecto. Así que cualquiera de los que tengan, lo bajan para que vamos compartiendo cómo se trabaja en cada uno de los graficadores, y si tenemos varios, mejor, para que ustedes tengan la habilidad de manejar distintos graficadores y comenzar a ver esto de derivadas en la gráfica, ¿sí? Porque nuestro próximo tema es análisis de funciones, máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento, puntos de inflexión, donde es necesario graficar la función. Y por allí con la tabla de valores se nos va a complicar, salvo que tengan la calculadora con tablas, ¿sí? Que no me acuerdo si es la 95, una de ellas creo que es la que tiene tablas. La función tabla. El resto de la calculadora 82 no tiene la función tabla, o sea que ustedes no pueden establecer para qué valores quieren calcular la imagen de X. Entonces, queda para la próxima clase que investiguen cómo se demuestra el logaritmo, háganlo en la computadora o busquen un videíto, lo tienen ahí a mano y lo vemos y lo compartimos para que no lo tengan que escribir, y lo puedan escuchar y lo puedan entender la explicación, que va a ser mucho más rápido, y para que descarguen estos graficadores, los tengan ahí como iconos de acceso directo, para que comencemos a trabajar con graficadores y ustedes se puedan manejar de esa manera con más facilidad en cuanto a la gráfica y no les lleve tanto tiempo, ¿sí? Y nos aboquemos específicamente a buscar estos puntos especiales en cuanto al análisis de funciones. Bueno, espero que tengan una buena semana, cuídense, que les vaya bien en el examen, que se saquen un 10 o un 9.50, y bueno, nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Acuérdense de la señorita de primero, de segundo, de tercer grado, porque el viernes 11 es el día del maestro. Entonces tienen que saludar a la señorita que han tenido en la primaria, la que les ha marcado el camino de la educación. Así que bueno, que tengan una buena semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Chao, profesora, que tenga una buena semana. Chicos. Fin de semana. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.